Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros y tutor de Recursos de Información en Ciencia y Tecnología. Somos el grupo 1. Nuestro tema es Ciencia y Tecnología, Recursos Informáticos, Marco Jurídico y Legal y las fuentes de información. En mi caso me corresponde Ciencia y Tecnología. Las palabras ciencia y tecnología, como un binomio inseparable, resuenan en todos los ámbitos. No se tiene una idea precisa sobre su significado. Veamos el concepto de ciencia. Es el conjunto de actividades relacionadas con la adquisición de conocimientos, su sistematización y su recopilación o almacenamiento, cuyo objetivo es la búsqueda de lo que hay en común en fenómenos para establecer leyes explicativas de los mismos, o es un proceso mediante el cual se adquieren conocimientos basado en general de la aplicación de un método. Cuando la ciencia explica las causas sobre las que opera técnicamente, se tiene una tecnología, por lo cual es entendida hoy como la ciencia de las artes industriales. Industria, a su vez, es inteligencia, creatividad, destreza en el trabajo de producción. Por lo tanto, es común decir y entender que la tecnología es la ciencia de cómo hacer las cosas, la ciencia hecha acción y la acción convertida en ciencia. Por eso, en ciertos contextos se le denomina tecnociencia. En función de su objeto de estudio y el método que aplica, tenemos algunos ejemplos de ciencias que son ciencia de la física, ciencia de la información, ciencias políticas, ciencias del derecho, entre otras. Ahora hablemos del concepto de tecnología. Es el conjunto de conocimientos relacionados con las artes industriales, como el hacer, fabricar, construir, que posee una sociedad, un pueblo o un conjunto de individuos. La palabra tecnología es una de las más utilizadas en la sociedad contemporánea, lo que no significa que se esté utilizando de manera correcta. La tecnología incluye aspectos técnicos, organizativos y culturales. Entre los técnicos puede incluirse el conocimiento, la destreza técnica, las herramientas, las máquinas y las sustancias químicas, el personal, los recursos y los desechos. En el aspecto organizacional deben mencionarse las actividades económica e industrial, la actividad profesional, los usuarios y los consumidores. En cuanto a lo cultural, deben considerarse los objetivos, valores y códigos éticos, la creencia en el progreso, la conciencia y la creatividad. Por lo tanto, podemos decir que tecnología es el conjunto de conocimientos utilizados en la producción y comercialización de bienes y servicios, que se materializa en máquinas y equipos, información sobre ellos, procesos, procedimientos y productos, o puede ser poseída por especialistas. Las grandes ventajas de la innovación tecnológica, siendo estimulada por los gobiernos, promueve crecimiento industrial, impulsa investigación, desarrollo y ayuda a mejorar los niveles de vida de la población. Algunos hitos prehistóricos podemos mencionar armas y herramientas de piedra, el encendido de fuego, alfarería, los cultivos de trigo, metalurgia, domesticación, tejidos, escritura, lo cual ha ido transformándose con el tiempo. O los hitos históricos, fabricación del vidrio, carro con rueda, metalurgia, ábaco, máquina de vapor, la misma imprenta, motor de combustión interna. Recursos informáticos. Los recursos informáticos son todos aquellos componentes de hardware y programas que son necesarios para el buen funcionamiento
y optimización del trabajo en computadores y periféricos, tanto a nivel individual como colectivo y organizativo. Cuando hablamos de recursos informáticos en el hogar, sería suficiente tener únicamente un PC, una impresora, un escáner, la conexión a internet, Windows, Word, Excel y un acceso directo un acceso único a todos los recursos. Pero cuando se hablan de recursos informáticos en una empresa, en una organización, se deben tener en cuenta otros factores para poder adaptarlos, como son la conexión a internet, tener un servidor, varios PCs, recursos compartidos como las impresoras, el escáner, programas específicos de gestión, grabación, comunicación y backups y un dominio. Un recurso informático sirve para extender la funcionalidad de un computador o un sistema informático. Por ejemplo, una impresora es un recurso informático que le agrega la funcionalidad al computador, que es de poder imprimir documentos. Los recursos informáticos se dividen en dos, en hardware y software. El hardware son los componentes y desarrollos físicos y tangibles que conforman una computadora. Por ejemplo, está el monitor, está el teclado, está el mouse, el escáner. El software es la parte del equipamiento lógico e intangible. Por ejemplo, el sistema operativo, el Word, Excel, PowerPoint, el antivirus. El hardware también se divide en entradas y en salidas. El hardware de salida es el monitor, la impresora. Los de entrada, el teclado, el mouse y el escáner. Continuando con el siguiente tema, seguimos con el marco jurídico y legal aplicado en Colombia y en el exterior para el manejo de ciencia y tecnología en los recursos de información tecnológica. Como primero tenemos la Ley 29 de 1990, por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. Esta ley ha sido modificada por la Ley 1286 del 2009. Tenemos el decreto 393 de 1991, por el cual se dictan normas sobre asociaciones para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. En este decreto, en su artículo 1, nos hace mención acerca de los convenios especiales de cooperación que nos permiten hacer estos convenios a nivel internacional y manejar de esta forma la parte de tecnología, de ciencia e innovación a través de las entidades estatales. Tenemos el decreto 585 de 1991, por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colciencias, y se dictan otras disposiciones. Este decreto también fue modificado por la Ley 1286. Decreto 591 de 1991, por el cual se regulan las modalidades específicas de los contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas. Tenemos la Ley 1286 del 2009, por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en el Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Con esta ley se modifica el artículo 6 de la Ley 29 de 1990 y sus artículos el 10, 16, 18, 25, 29 y 32 del decreto 585 de 1991. De igual manera, deroga el artículo 8 de la Ley 1990, los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 27 del decreto 585. Siguiente tenemos la Ley 1341 de 2009,
por la cual se reglamenta parcialmente el decreto 2693 de 2012, por el cual se definen los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones. Como siguiente también tenemos la Constitución Política de Colombia, que nos hace mención a dos artículos. El primero, el artículo 69, donde nos dice que el Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y en general a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales. Gracias. El siguiente tema, fuentes de información. Las fuentes de información son los diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Y de acuerdo al nivel de información que proporcionan las fuentes de información, pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Las fuentes primarias contienen información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual. Dentro de las fuentes primarias encontramos los libros, periódicos, revistas científicas, normas técnicas, etc. Son el producto del análisis de las fuentes de información primarias. Como fuentes de información secundarias tenemos los libros de texto, artículos de revistas, crítica literaria, bases de datos, índices, los boletines de resúmenes, boletines sumarios, catálogos, enciclopedias y bibliografías. Algunos ejemplos, como una bibliografía puede ser Luis Muñoz Marín, y como enciclopedia World Encyclopedia of Library and Information Science. Y las fuentes terciarias, las cuales son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes secundarias. Forman parte de la colección de referencia de la biblioteca. Estas podemos llamarlas bibliografías de bibliografías, repertorios de obras de referencia, repertorios de bases de datos. Esta fue toda nuestra presentación. Agradecemos su atención, la cual fue realizada por Adriana López Cardona, Luz Jacqueline Vázquez y Yolima Canava. Muchas gracias.